así. Si estamos aquí, en este lugar, es porque Dios nos quiere bendecir. Y qué bueno saber el pasaje con el que comenzó hoy la pastora de Lucas 19, 9 y 10, ¿no? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y justamente es el mensaje que el Señor había puesto durante la semana en mi corazón para compartir con toda la iglesia. No es el mismo pasaje, pero sí sí habla acerca de la misma historia, algo similar, de un encuentro que Jesús tiene con alguien que viene a buscar porque se había perdido. Y es que, ¿saben una cosa? A veces podríamos pensar en aquellas personas que quizás nosotros en algún momento hemos rechazado, por algún motivo hemos despreciado, hemos aislado, le hemos puesto una barrera, ¿verdad? Y son personas que a lo mejor por su condición social, por su raza, por su cultura, por su procedencia, a veces, o incluso por sus malos comportamientos, solemos tener la tendencia a levantar un muro que nos separa por aquellas personas, ¿verdad? Y qué interesante, porque eso no es lo que nos enseña nuestro Señor Jesús. Qué interesante, porque eso no es lo que nos enseña nuestro Dios, ni lo que enseña la palabra, ¿verdad? Quiero que me acompañen entonces al Evangelio de Juan, y vamos a tomar unas cuantas semanas para estudiar un capítulo que es realmente fantástico y precioso. Vamos a dar una serie de unas 5 predicaciones basadas en el Evangelio según Juan capítulo 4. Y es allí donde encontramos aquella historia donde Jesús se encuentra con aquella mujer samaritana. Yo estoy seguro que todos de los que estamos aquí en algún momento lo hemos escuchado, y vamos a intentar sumergirnos dentro de la palabra para intentar rescatar esos principios, esas verdades que el Señor tiene para nuestra vida a día de hoy. Y es que es así, hermanos, los samaritanos tenían muchas barreras con los judíos, muchas barreras con el pueblo escogido de Dios. Y a veces nosotros, como pueblo de Dios, no que las otras personas pongan barreras, sino nosotros mismos ponemos ese tipo de barreras. Y por eso quiero que demos lectura al Evangelio según Juan, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 3 al 14. Esta va a ser la primera parte, la primera enseñanza de esta serie de predicaciones que, reitero, vamos a sumergirnos. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso del 3 al 14. Dice la palabra de Dios así: Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, Jesús, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había una barrera allí, cultural, una barrera de tradición, una barrera de historia, una herida que había permanecido abierta durante siglos. Y continúa diciendo: respondió Jesús y le dijo, versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo:
Cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. ¡Wow! Amén. Qué preciosas palabras, ¿verdad? Estoy seguro que hemos leído en alguna ocasión esta historia, hemos leído este pasaje, este capítulo, y quiero hacer énfasis en las predicaciones que vamos a estar compartiendo a lo largo de estas semanas que vienen, con el título ¿Quién es Jesús? Necesitamos como iglesia y como creyentes, como discípulos de Cristo, conocer bien a quién seguimos y saber bien quién es nuestro Señor. Y por eso hemos titulado esta serie de predicaciones ¿Quién es Jesús? Y estoy seguro que a lo largo de estas semanas próximas vamos a ir descubriendo quién es Jesús para nuestra vida, quién es Jesús, qué ha hecho Jesús. Así que en relación a lo que hemos leído hoy, quiero destacar tres aspectos importantes acerca de quién es Jesús. En primer lugar, Jesús es quien viene a mi encuentro. Dice la palabra de Dios en el versículo 4: y le era necesario pasar por Samaria. Los judíos no se llevaban bien con los samaritanos. Eran considerados traidores que se habían mezclado con la raza equivocada. Si nos vamos un poco al contexto histórico-cultural, los samaritanos son una raza que nacieron o surgieron a raíz de la deportación del pueblo de Israel a Babilonia. Cuando el pueblo de Israel fue mezclado, ¿recuerdan la predicación de hace un par de semanas atrás? Cuando estuvimos recordando Daniel en el horno de fuego, ¿se acuerdan, no? Que había sido sacado de Jerusalén y llevado a ese territorio de Babilonia. Pues los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con este pueblo que era pagano, un pueblo que tenía diferentes clases de ídolos, de dioses, que rendían culto a cualquier tipo de imagen, y ese era el nacimiento del pueblo samaritano. Aún así, ellos se creían que tenían el mismo Dios que los judíos. Sin embargo, los judíos evitaban a toda costa pasar por ese territorio de los samaritanos. Era como una tierra que era prohibida pisar. No tenía nada que hacer un judío pisando aquella tierra de los samaritanos, porque, como os digo, era un pueblo que no era el pueblo escogido de Dios. Para empezar, era un pueblo que adoraba a otro tipo de ídolos, era un pueblo que había hecho sus propios dioses, era un pueblo que era pagano. Así que Jesús, como vemos en esta escena, se muestra empático, manifestando su naturaleza humana. Versículo 6 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Así que, como podemos observar, Jesús era un hombre. Jesús era todo Dios, pero también era todo hombre. Era 100% divino, 100% hombre. Se cansó. Y esto es una manera de mostrar empatía con el ser humano. Es una manera de identificarse con nosotros. Jesús se cansaba también. Nosotros los seres humanos nos cansamos también. Nos cansamos de un largo día de trabajo. Nos cansamos de estudiar. Nos cansamos a veces también de las injusticias. Nos cansamos de muchas cosas. Podemos llegar a decir: hasta aquí llegué. Jesús llegó al punto donde dijo: estoy cansado, necesito sentarme, mientras sus discípulos fueron a la ciudad a buscar comida. Dice la palabra de Dios que él tenía sed. La hora sexta, que pone aquí en el versículo 6, vendría a ser más o menos las 12 de la mañana. Y para aquellos que quizás han estudiado un poco acerca del territorio de Israel, se darán cuenta que es un territorio muy desértico. Es un poco similar al sur de Gran Canaria. Es un poco desértico. Es un territorio donde hace mucho calor, donde hay pocas lluvias. Aún así hay mucha fertilidad, porque es el pueblo escogido por el Señor.
Y yo me imagino a Jesús. Ayer hablábamos, mientras dábamos el curso de hermano mayor con los que estábamos allí, que a Jesús le encantaba comer con las personas. Él era feliz. De hecho, esta mañana que empezamos el culto hablando acerca de Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos, era una persona que robaba al pueblo. Aún así Jesús fue a comer a su casa. Le dijo: bájate de ese árbol porque me es necesario hoy cenar contigo. Tremendo. A Jesús le encantaba compartir, le encantaba tener comunión. Era una persona que se relacionaba. Así que Jesús caminaba mucho. Imagínense en ese territorio desértico, con mucho calor. Quizás después de andar muchas horas de camino, Jesús estaba cansado, tenía hambre y tenía sed. Yo recuerdo que cuando conocí a mi esposa, ella vivía a la vuelta de mi casa. Somos vecinos de pequeñitos. Mi madre me mandaba al supermercado o a la tienda a comprar algo, y a mí no me era necesario pasar delante de su casa, pero yo pasaba. No me era necesario pasar por allí, pero yo me daba la vuelta, caminaba un poquito más, con tal de mirar a ver si estaba por allí asomada, o si a lo mejor había salido, o acompáñame a la tienda. Pues imagínense, si ese es el amor que uno puede tener hacia una persona, ¿cuánto más no nuestro Señor Jesús? ¿No tendrá más amor nuestro Señor Jesús? Que le fue necesario pasar por ese territorio que odiaban, que era impensable pisarlo. Jesús vino al encuentro de la samaritana. Así que Jesús es quien viene a mi encuentro. Y la pregunta de esta mañana es la siguiente: ¿será que Jesús está esta mañana pasando por aquí porque quiere venir a tu encuentro? ¿Ustedes qué piensan? Sí, ¿verdad? Jesús está pasando esta mañana por aquí porque quiere venir a tu encuentro. Y no importa la procedencia, no importa el pasado, no importa el pecado, por muy cruel que haya sido, no importa ni siquiera aún los ídolos que hayas adorado en tu tiempo atrás, el Señor está interesado en tener una conversación contigo. Amén. Así que Jesús, en primer lugar, viene a tu encuentro. En segundo lugar, Jesús es quien tiene el agua que sacia mi sed. Versículo 7, hay una frase muy interesante. Dice así: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante, porque parece que es como un poco irónico, ¿no? Hay algunos comentaristas bíblicos que dicen: Jesús hablaba con ironía, Jesús no hablaba con ironía, Jesús tenía buen humor, Jesús no tenía buen humor. Pero a mí me da la sensación, porque claro, tenemos las letras, pero no tenemos el acento, ¿verdad? Es lo que pasa a veces cuando escribimos un WhatsApp. Escribimos un WhatsApp y a veces nos quedamos desconcertados, no sabemos si la persona está escribiendo enfadada, si está escribiendo porque necesita algo, si está escribiendo... ¿No les ha pasado? Porque las letras no tienen acento. Entonces, y como hoy en día se escribe tan bien, que no se pone ni signo de interrogación, ni admiración, ni tilde, nada. Se abrevia todo y uno queda, ¿qué querrá decir, no? Pues yo pienso que Jesús tenía su cierto sentido del humor. Porque como Jesús, siendo Señor de todas las cosas, le va a decir a esta mujer: dame de beber. Jesús estaba provocando algo en esta mujer. Y es lo mismo que quiere hacer el Señor en esta mañana contigo. Él quiere provocarte a que puedas examinarte y darte cuenta realmente quién es el que tiene el agua. Los samaritanos tenían bien asumido el rechazo por parte de los judíos. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? O sea, en primer lugar, mujer. Un hombre no se sentaba a hablar con una mujer a solas. Era impensable. Pero mucho menos un hombre judío con una mujer sola samaritana. O sea, y menos aún
en territorio samaritano. O sea, Jesús estaba rompiendo todo tipo de paradigma, estaba rompiendo todo tipo de esquemas, estaba derribando todas aquellas estructuras mentales que el pueblo judío tenía acerca de la venida del Mesías. Un hombre judío estaba hablando con una mujer samaritana. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Este hombre judío era diferente. Él no era cualquier hombre. Dice el versículo 10 que él era el don de Dios. Si conocieras el don de Dios. Y es que Jesús es el regalo que hizo Dios a la humanidad, a una humanidad que se perdía en sus delitos y pecados y que aún se pierde. La alternativa y la solución a la desgracia humana del pecado está envuelta en el regalo precioso de Jesús. Jesús es nuestro regalo, es la dádiva de Dios. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su único Hijo, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es la dádiva, es el don entregado por Dios de manera gratuita, sin esperar nada a cambio. Nos ama incondicionalmente, aún y a pesar de todos nuestros pecados, fallos y errores que hayamos cometido. No hay nada, por fuerte que sea imposible de perdonar para nuestro Señor Jesús. Él es el don de Dios. La mujer no entendía lo que Jesús estaba diciendo. En el versículo 11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? La mujer estaba hablando desde un plano natural y Jesús estaba provocando a que ella se diera cuenta de que lo que le quería dar era mucho más que algo físico. La mujer veía a Jesús como alguien sin herramientas para ayudarle a ella. La mujer veía el pozo tan hondo que creía que para Jesús era imposible ayudarla. La mujer, con total incredulidad, desestima la propuesta de Jesús preguntando, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado en alguna ocasión que he llegado a pensar que el Señor no tiene las herramientas necesarias para la necesidad que estoy viviendo. Pero quiero hacer un apéndice aquí, un énfasis. Jesús, nuestro Señor Jesús, está más interesado en nuestra vida espiritual, es lo más importante para Él, que en nuestro plano natural. Y es verdad que muchas veces nos acercamos al Señor con necesidades físicas, materiales, pero el Señor lo que quiere de nosotros es nuestro corazón. Y es por eso que el Señor Jesús está provocando esa conversación con la samaritana. La samaritana le está hablando acerca de una necesidad física. Yo necesito llevar agua a mi ciudad, a mi pueblo, a Sicar. Y Jesús le está diciendo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber. Tremendo, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, hermanos, nos pasa así. Podemos llegar a pensar que el Señor no tiene las herramientas adecuadas para saciar nuestra sed, pero no es así. El Señor ya lo hizo. El Señor ya lo hizo. El Señor lo hizo en la cruz del Calvario. La mujer recuerda sus victorias pasadas. Recuerda, en el versículo 12, recuerda que de sus antepasados tenía la herencia de ese pozo. Era algo que tenía valor. Fíjense lo que dice el versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ese pozo tenía un valor muy significativo en aquella tierra. Y por eso ellos también tenían ese orgullo patriótico de ser samaritanos y decir, nuestro padre es Jacob, el mismo padre de vosotros. Era una forma de decir, nuestros antepasados
eran Abraham, Isaac y Jacob. Tremendo, ¿verdad? Pero no importa de dónde vengas, no importa la herencia que tengas. Y no me refiero al plano material, me refiero al plano espiritual. No importa si tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos han sido misioneros, han ido al África, han ido a Asia, han ido a Sudamérica y han hecho muchas obras para eso. No importa. El Señor está interesado en tener un encuentro en esta mañana contigo, personal. Él lo anhela, Él es el primero que lo quiere. Y nosotros debemos estar dispuestos, hermanos, a abrir nuestro corazón y darnos cuenta que el Señor es un Señor de amor. Yo no sé si han visto un programa que se llama, es algo así como que tú estás trabajando en una cadena de restaurantes o en una compañía y entonces el jefe se infiltra, ¿no? Se infiltra para probar a ver para venir a mirar a ver cómo son los empleados, ¿verdad? ¿Ustedes han visto eso? Yo lo he visto, me gusta, porque se infiltra y entonces empiezan a tomar nota ahí disimuladamente, se disfrazan, se ponen pelucas, se pintan el pelo, gafas, bueno, cambian por completo los jefes, ¿no? Y entonces ellos van analizando bien a cada operario, a cada obrero, después se dan cuenta de la persona, la necesidad que tiene, si realmente trabaja o no trabaja, cuáles son sus anhelos, y al finalmente le llaman allí a la oficina central de la empresa, de la compañía, y se presenta: soy el jefe. La persona, ¿what? ¿Cómo? Se sienta y entonces allí aquel jefe empieza a decirle: mira, me ha gustado esto, no me ha gustado esto, sé que tienes un sueño, tienes un anhelo, tienes a tu madre enferma o lo que sea, y he visto tu necesidad, y entonces vamos a compensarte y te vamos a dar un curso para que te capacites, te vamos a ascender, bueno, un montón de regalos, ¿verdad? Y yo te pregunto en esta mañana, ¿ves a Jesús como alguien sin recursos para ayudar? No. Lo tiene todo. Lo tiene todo, ¿verdad? Jesús lo tiene todo. ¿Crees que el pozo en el que quizás estás ahora metido es imposible que fluya agua? Porque a veces estamos tan metidos en ese pozo que no miramos para otro lado, que para adelante, pozo, pared, para la derecha, pozo, pared, para la izquierda, pozo, pared, para abajo, pozo, pared. Hermano, yo te animo en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, a que levantes tu mirada. Allí está la salida. Jesús tiene agua, y es un agua viva. ¿Crees que Jesús tiene el agua que necesitas, el agua que quita la sed? Sí. Amén. Es muy bueno saber y tener todas estas verdades bien impregnadas en nuestro corazón, porque entonces cuando viene la adversidad podemos aferrarnos a ellas. Y el gran error que muchas veces cometemos, yo el primero, es que solemos tener la tendencia a pensar que la solución está en otras cosas o de otras formas. Pero no, la solución la tiene Jesús. Amén. Jesús es la solución. Amén. Así que hemos visto en primer lugar que Jesús es quien viene a mi encuentro. En segundo lugar, Jesús es quien tiene el agua que sacia mi sed. Y en tercer lugar, Jesús, hermanos, no solamente es quien tiene el agua que sacia mi sed, Jesús es el agua de vida. Amén. Versículo 14 dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Si yo tomo este agua, anoche comí un poquito salado y amanecí como con un poco de sed. Entonces voy a tomar agua, ¿verdad? Y aunque me tome el frasco entero, en un par de horas voy a volver a tener sed.
volveremos a tener sed, ¿verdad? Sí. Aunque me tome 1,5 litros, volveré a tener sed. Fíjense lo que dice Jesús: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Punto y coma. Comparación. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Gloria al Señor. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Hermanos, el agua natural me sacia momentáneamente. El agua de vida, sin embargo, me sacia eternamente. Qué diferencia, ¿verdad? Y a veces somos un poco insensatos y buscamos la solución en el ámbito natural, cuando a lo mejor, o lo más probable, el 100%, es que tenemos la solución en el ámbito espiritual. Todo lo que se mueve en el ámbito natural tiene procedencia o nace en el ámbito espiritual. De hecho, Jesús tuvo que vérselas cara a cara con el mismo Satanás en el ámbito espiritual. Jesús tuvo que bajar a las puertas del Hades y arrebatarle las llaves de la vida y de la muerte a Satanás, mundo espiritual. Y por eso Jesús ha tenido la victoria y nos ha dado esa victoria a nosotros también. Amén. 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 El agua que me sacia eternamente me hace ser una fuente para los demás. Qué tremendo, hermano. Ayer, mientras compartíamos en este curso de hermano mayor acerca de cuál es nuestra misión como iglesia y cuál es nuestra misión de crecer como cuerpo de Cristo y de poder ejercer esa función tan hermosa que es la de poder acompañar a otros en esos primeros pasos, en esos primeros caminos. Hablábamos acerca de esto, hermano, que nosotros hemos sido saciados, hemos sido llenos del Espíritu Santo, estamos a rebosar. ¿Para qué? Para que podamos poder dar a otros. De gracia recibimos, de gracia damos. Más bienaventurado es aquel que da que aquel que recibe. Si el Señor ya nos ha regalado su vida, porque nos la ha regalado. Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario. Y entregó su vida para darnos salvación y vida eterna. Y para perdonar nuestros pecados. Porque estábamos separados. Éramos un pueblo apartado de la gracia de Dios a causa del pecado. En pocas palabras, éramos algo parecido a ese pueblo samaritano. Pero Jesús rompió esa barrera y dijo: aquí estoy con esta mujer samaritana, hablando, rompiendo todo esquema, para que ella pueda tener el agua que va a saciar su sed por completo. ¿Qué agua deseas beber? ¿Cuál es el agua que tú en esta mañana deseas beber? Vamos a ponernos de pie, hermanos. Así que en esta mañana hemos visto quién es Jesús. En primer lugar, hermanos, dijimos que Jesús es quien viene a mi encuentro. Y recordamos no solamente este pasaje, ni todo lo que ha hecho el Señor a través de su palabra, sino también ese versículo de Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quizás en algún momento estabas extraviado, pero el Señor ha venido a tu encuentro. Amén. En segundo lugar, vimos que Jesús es quien tiene el agua que quita mi sed. Y es que Él me ofrece, hermanos, gratuitamente y sin medida aquella agua. Puedes beber de esa fuente inagotable. Puedes hacerlo, está en tus manos hacerlo. Y en tercer lugar dijimos que Jesús mismo es el agua de vida. Él mismo es el agua que saciará mi alma y mi espíritu por siempre.
Y yo quiero que cerremos los ojos, hermanos, y oremos. Y le demos gracias a Dios por esta preciosa palabra. Amén.